Gracias por acompañarnos. El mensaje de la palabra de Dios comenzará en breve. No olvide compartir con sus amigos la transmisión en vivo. Desde el principio de esta serie de mensajes hicimos hincapié en que no iban a ser mensajes inspiracionales, más bien iban a ser instructivos. En otras palabras, no iba a estar apelando tanto a las emociones como al intelecto y a la voluntad del pueblo de Dios. Y por esta razón, el propósito de esta serie es producir en nosotros una visión bíblica de lo que es la iglesia y de cómo ésta debe funcionar. Y uno no logra este objetivo por intuición natural o por especulaciones, sino por el serio estudio de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar sobre el crecimiento de la iglesia. En cierta forma, este mensaje lleva una continuidad del mensaje de la semana pasada. En realidad, la Escritura enseña claramente que Dios es quien produce el crecimiento de la iglesia. Primera de Corintios, el capítulo 3, verso 6, dice claramente que Dios es el que produce el crecimiento. Así que, dejando esto claro, podemos decir lo siguiente. El crecimiento de la iglesia no viene por esfuerzos propios nuestros, independientemente de Dios, ni por técnicas humanas, sino por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Al ver la situación de muchas iglesias contemporáneas, resulta obvio que el crecimiento numérico que vemos en ellas, en realidad no es el crecimiento que Dios quiere producir en su iglesia. Predicador John MacArthur, escribiendo un poco sobre este asunto, hizo un atinado comentario sobre esto. Yo quisiera leerles esto porque me pareció muy interesante. Dice él: me temo en el gran esquema de las cosas, en el movimiento eclesiástico contemporáneo, que asistir a la iglesia se ha convertido en una especie de experiencia de espectadores. Van a observar lo que sucede esencialmente. Las personas básicamente no están interesadas en nada que no redunde en lo que ellos perciben como su propio beneficio personal. Y supongo que las iglesias han decidido acomodarse a eso. Y por lo tanto se han convertido en lugares donde se exhiben ciertas formas de entretenimiento religioso para las personas que en muchos casos se sientan en un cuarto oscuro a ver un evento en una tarima iluminada. Obviamente esa experiencia de espectadores de la que hablaba MacArthur, el sentarse en una capilla oscura observando lo que los profesionales hacen al frente para entretener a las masas y hacerlos sentir bien, no es la visión que Dios tiene para su iglesia. Y yo quisiera contestar en esta tarde 3 preguntas esenciales para el entendimiento de cómo Dios hace crecer su iglesia. La primera pregunta es: ¿cómo es que Dios logra el crecimiento de su iglesia? ¿Cómo es que Dios logra el crecimiento de la iglesia? La segunda pregunta es: ¿cuál es el tipo de crecimiento que Dios busca producir en su iglesia? Y la tercera es: ¿cuál es el resultado final de ese crecimiento? Esto nos vamos a ocupar en los próximos minutos. Quiero que abran sus Biblias en Efesios el capítulo 4. Efesios el capítulo 4. Y vamos a ir poniendo en partes. Yo quisiera leer versos del 7 hasta el 10 y después vamos a seguir leyendo más adelante. Dice la palabra del Señor: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió
por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ustedes dicen, bueno, ¿qué dijo ahí el apóstol Pablo? Bueno, ahí está hablando cómo es que Dios produce el crecimiento de la iglesia. En primer lugar, Dios produce el crecimiento de la iglesia dando dones a cada ser humano que Él ha salvado. Voy a volver otra vez. Dios produce el crecimiento de la iglesia dando dones a aquellos que hemos sido salvos. Quiero que me escuchen bien. No existe un solo cristiano verdadero que no tenga dones espirituales. Ni uno solo. No importa su condición. No importa si es una persona muy estudiada o es una persona que no ha estudiado nada. No importa si es una persona de origen humilde o una persona de diferente estrato social. No importa si es varón o mujer, no importa si es físicamente discapacitado o no, Dios a cada uno de sus hijos nos ha dado dones espirituales, dice la palabra de Dios. Si una persona niega que tiene don, lo que está negando es que no tiene el Espíritu Santo. Está diciendo, yo no tengo el Espíritu Santo. En Juan, el capítulo 16, hay una historia bien interesante. Jesús está despidiéndose de sus discípulos y les dice, les conviene a ustedes que yo me vaya. Porque si yo me voy, yo les voy a enviar un consolador. Capítulo 16, verso 7. Ese consolador es el regalo principal que Cristo nos ha dado a nosotros. Ese consolador, ese Espíritu Santo, es quien produce esos dones espirituales en nosotros. Todos nosotros hemos sido capacitados por Dios por medio de dones para ministrar en el nombre de Cristo. No existe un solo cristiano que no lo tenga. Es cuestión de nosotros creerle a Dios y es cuestión de nosotros también identificar y poner en uso esos dones que Él dice que nos dio. Otra cosa que veo bien, que me resulta interesante en este texto, en el verso 7, es que los dones son de gracia. Una persona que tenga determinado don, no importa cuál sea, no tiene derecho a jactarse por el don que tiene. Todo es por gracia. Todo viene de Dios sin que nosotros hagamos absolutamente nada. Y cuando nosotros utilizamos esos dones debidamente, debemos recordar siempre que no somos nosotros, sino es Dios en nosotros haciendo eso. Gracia significa don inmerecido. Y les cuento una historia rapidito. Ayer en la madrugada me acosté pensando en esto. Y tuve cierta dificultad con simplemente dar esta explicación de que los dones son por gracia y quedarme ahí porque sabía que el texto dice más, pero todavía no había podido realmente asimilar lo que estaba diciendo el texto. Me acosté muy inquieto. Me levanté y volví otra vez a repasar esta parte hasta que realmente logré entender un poquito mejor lo que está diciendo la Escritura. El texto dice más que simplemente que los dones son de gracia. El texto dice que la gracia nos fue dada a nosotros en proporción al don que recibimos. Esto es exactamente lo que dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, escuchen, conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué significa esto? Yo creo que esta es la clave para nosotros entender la diferencia entre lo que es una habilidad natural y lo que es un don espiritual. Escúchenme bien por un momento. En algunos casos, en el Nuevo Testamento, gracia
es usada en el sentido de poder. Voy a volver otra vez a repetir porque realmente si no leemos los versículos va a ser muy difícil entenderlo. Gracia, en algunos casos en el Nuevo Testamento, es sinónimo de poder, dice la Escritura. Vayamos un poquito más atrás en Efesios el capítulo 3 y verso 7. Quiero que ustedes vean esto. Dice Pablo, está hablando del Evangelio de Cristo, del cual yo fui hecho ministro, dice, por el don de la gracia de Dios. Ahí está utilizando los dos conceptos, don y gracia. Dice, que me ha sido dada según la operación de su poder. Parece un palabrerío sin sentido. Y lo que está diciendo es, Dios me regaló este don, pero realmente lo que hace la diferencia no es la habilidad natural, sino es la operación del poder de Dios obrando en mí. Otro pasaje que creo yo que ilustra bien esto es 2 de Corintios, el capítulo 12. Quisiera, si ustedes tienen sus Biblias, que lo miraran nuevamente ahí. 2 de Corintios, el capítulo 12, y vamos a concentrarnos en el verso 9. Dice el apóstol Pablo, hablando de un malestar que tenía en el cuerpo físico, dice que le pidió a Dios que se lo quitara 3 veces. Él le llama un aguijón en la carne. En el verso 9 dice la respuesta del Señor. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Volvemos otra vez al concepto de gracia y poder. Le dice, bástate mi gracia, porque mi gracia, mi poder, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí lo que él llamó al principio del versículo, la gracia del Señor. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando Cristo le dice al apóstol Pablo, mira, tienes que sobrellevar esto, y le dice, bástate mi gracia, no le estaba diciendo, bástate mi don inmerecido solamente, lo que le estaba diciendo es, mira, en medio de esta prueba, tú vas a experimentar mi poder. Porque mi poder no se hace completo, no se hace pleno, a menos que uno tenga debilidades. Mi poder se perfecciona en la debilidad, dice el apóstol Pablo. Gracia y poder se usan aquí intercambiablemente como sinónimo. Otro pasaje que creo yo que nos interesaría leer es 1 de Corintios el capítulo 2. 1 de Corintios el capítulo 2, versos del 3 al 5. Dice la palabra del Señor, hablando nuevamente Pablo, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Escuchen, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Dice, no fue con una habilidad humana. No es que yo estudié para poder dar un discurso y que sonara muy bien de acuerdo a la sabiduría humana. Dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y ustedes dicen, ¿cuál es la diferencia? Porque el poder lo da el Espíritu, pero aquí está haciendo una distinción entre Espíritu y poder. Y dice, la demostración del Espíritu es el don, pero el poder es el que hace que el ejercicio de mi don haga el efecto deseado por Dios en aquellas personas que están recibiendo el ministerio que estoy haciendo. Entonces, ¿qué cosa es gracia según la medida del don de Cristo? Y la respuesta es, de acuerdo al don que Dios nos ha dado, también nos da el poder para ministrar. Escuchen, estamos hablando de una esfera espiritual. Y lo que hace la Escritura aquí es una distinción entre lo
lo vano que es el tratar de ministrar solamente a un nivel de sabiduría humana, de capacidad humana, de habilidad humana. Lo que dice la palabra de Dios es que uno tiene que estar consciente de que no solamente es necesaria una habilidad, sino es necesario que esté involucrado en eso el poder de Dios, para que lo que nosotros hagamos surta el efecto deseado por Dios. Un pasaje más, Primera de Pedro, el capítulo 4. Por cierto que vamos a estudiar de lleno este pasaje la próxima vez que nos veamos. Primera de Pedro, el capítulo 4. Miren el verso 10. Dice: cada uno según el don que ha recibido, y otra vez volvemos, cada uno, todos en realidad, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme, ¿qué? Gracia de Dios. Ahí utiliza la palabra gracia. Miren ustedes el verso 11, para que ustedes vean cómo se usa intercambiablemente los conceptos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Ministre conforme a qué? Yo creía que era conforme a la gracia de Dios. Pero aquí dice ministre conforme al poder que Dios da. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre habilidades naturales y dones espirituales? Y la respuesta es que Dios puede darnos a nosotros habilidades que no teníamos naturalmente, como también puede utilizar las habilidades naturales con las que nosotros hemos nacido y les puede infundir su poder para que lo que nosotros hagamos en su nombre, haciendo uso de esos dones, surta el efecto que Dios quiere. ¿Y cuál es el efecto que Dios quiere? Como vamos a ver un poco más adelante, la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo. Así que los dones, según Pablo nos dice aquí, son una evidencia de la victoria de Cristo, y eso es algo que nosotros a veces nos cuesta trabajo entender. El apóstol Pablo usa la figura de un general que viene en un desfile de victoria, que está marchando hacia adelante con los soldados, y vienen los despojos, y en el desfile vienen los presos del ejército contrario. Le hace un despliegue de ellos en señal de victoria. Es una celebración, es una procesión que se realiza en la calle. El apóstol Pablo toma ese concepto antiguo y lo aplica a lo que Cristo hizo en la cruz. Miren ustedes lo que dice en el verso 8. Cita, por cierto, el Salmo 68, 18. Por lo cual dice, verso 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En el Salmo 68, por cierto, está hablando de cuando el arca del pacto fue llevada de un lugar a Jerusalén. Subió hacia allá la presencia de Dios y fue una gran celebración. El tiempo en donde se nota que David iba danzando, iba alegre, iba celebrando porque el arca del pacto iba a regresar a Jerusalén. Y dice, y eso de que subió, está utilizando las palabras del Salmo, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y lo que está diciendo es, los dones que nosotros tenemos es una señal de que un día Jesucristo estaba en lo alto y descendió a la tierra y fue a lo más bajo de la tierra en el sepulcro, y después de eso ascendió en una marcha de victoria, llevando a los cautivos que éramos nosotros, que estábamos presos por el pecado, presos por Satanás, presos por los temores, por el temor de la muerte. Dice, nos llevó a nosotros en una procesión de victoria.
Y lo que hizo es lo que hacían los generales con los despojos, the spoils, los despojos que traían de las naciones a las que vencían. Los repartían entre el ejército y ciertos ciudadanos selectos. Y dice, los dones que ustedes tienen es parte de la procesión de victoria cuando Cristo Jesús ascendió a los cielos. No es solamente una ascensión y una bajada del Espíritu Santo. Es señal que el sacrificio de Cristo logró su objetivo de liberarnos a nosotros de la esclavitud del pecado, de liberarnos a nosotros de la esclavitud de Satanás y de liberarnos a nosotros del temor de la muerte. No existe más cadenas para los cristianos. Los dones espirituales es la evidencia contundente de que Cristo hizo lo que había venido a hacer y que Dios cumplió la promesa para nosotros en Él. Negar dones espirituales no es compatible con el cristianismo. Más bien debe ser una de las grandes noticias del cristiano, porque Cristo Jesús triunfó. Yo tengo dones espirituales. Dios me regaló a mí esto para yo poder utilizarlo. Esto es lo que está diciendo el texto. Entonces dice, ya vimos entonces que Dios hace crecer su iglesia por medio de los dones. Número 2, Dios hace crecer su iglesia por medio de la capacitación. Versos 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren esa palabrita en el verso 12, perfeccionar. Muchas veces a nosotros nos es difícil comprender el concepto de perfeccionar porque no es una palabra que nosotros utilizamos a diario. Pero tal vez la palabra capacitar suena un poco más. En el griego es la palabra catartizo, que es una palabra que se utilizaba por los pescadores cuando estaban remendando sus redes. El agarrar algo que está roto y zurcirlo, pegarlo de nuevo, restaurarlo a su estado original, eso es catartizo. Y este es el punto. Dios tiene grandes planes y metas con nosotros desde el principio. Pero la distorsión del pecado que nos ha hecho a nosotros seres egoístas buscando solamente lo nuestro, nos ha nublado la visión que nosotros debíamos tener de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces dice que con los dones Dios dio a ciertas personas ciertos dones de capacitación. Y el propósito de esos dones de capacitación es que ellos logren enmendar o restaurar la condición de la iglesia para que la iglesia pueda tener la imagen que Dios quiso que tuviera el hombre originalmente. Y ya hemos hablado sobre estas funciones. Escuchen bien ustedes esto. El texto habla aquí de apóstoles y de profetas, quienes pusieron el fundamento de la palabra de Dios en la iglesia. Y habla de evangelistas, pastores y maestros. En la iglesia, la función de estas personas es capacitar al pueblo de Dios. No es hacer el trabajo del pueblo de Dios. Yo les he contado la historia de la frustración de algunos predicadores que yo he conocido a través de los años en echarse encima las tareas de toda la iglesia. Conocí un predicador, por cierto, que era el que manejaba el bus, recogía a los hermanos el domingo, los traía a la iglesia, llegaba a preparar el aula, daba la clase, daba el sermón, agarraba a los hermanos y los manejaba otra vez para sus casas. ¿Qué hay de malo con esa imagen?
¿Saben ustedes lo que hay de malo? Que no está siguiendo el plan de Dios. La función de los evangelistas, de los pastores y maestros hoy es procurar la capacitación de la iglesia. Y miren ustedes el verso 12 que explica bien cuál es la función de la iglesia. Dice, a fin de perfeccionar o de madurar. Se utiliza en el griego la palabra que se puede traducir madurar o madurez. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok. Hay dos tipos de dones que Dios ha dado, uno de capacitación y otro de servicio. Dos tipos, no tres, dos solamente. Lo vimos en 1 de Pedro 4, en el pasaje que acabamos de leer. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios, aquí está el don de capacitación. Si alguno ministra, ministrar significa servir, aquí está el don de servicio. Ministrar es servir. Es una palabra general que aplica a muchos aspectos de las funciones de los miembros de la iglesia. ¿Cuál es el papel entonces de los evangelistas, de los pastores y de los maestros? Es enseñarle a la iglesia, como cualquier otro entrenador, a que ellos hagan el papel como iglesia que Dios quiere que ellos realicen. Ya Dios escogió por ellos dándole dones. Es cuestión de que los que están enseñando y predicando la palabra de Dios ayuden en el proceso de prepararlos a ellos para que salgan y hagan la obra del Señor de las diferentes maneras posibles. ¿Suena esto como una religión de espectadores? Y la respuesta es no. La gran maldición que ha caído sobre la religión en general ha sido el haber creído la famosa doctrina de la diferencia entre clero y laico. Desde la antigüedad, el clero son los que están haciendo todo, los laicos son los que están sentados ahí mirando al clero realizarlo todo. En realidad, en la palabra de Dios no existe tal distinción. Todos somos iguales, todos estamos sirviendo a Dios, todos acarreamos la misma responsabilidad, aunque con diferentes funciones. Dios quiere que la iglesia sea una iglesia activa, no pasiva. Y créanme, hermanos, cuando uno está envuelto en la obra de Dios, le da a uno muy poco tiempo de aburrirse y muy poco tiempo para estar buscando problemas con otros. Cuando estamos ocupados en la obra de Dios, no nos da tiempo para esas cosas. No nos aburrimos porque siempre estamos ocupados. Siempre estamos pensando qué hacer, cómo hacerlo, cuál es la mejor manera de ampliar y lograr la expansión del reino de Dios. ¿Cómo se puede lograr que la palabra de Dios entre al corazón, a la mente de los hermanos y que ellos adquieran una visión de Dios en sus mentes sobre lo que es la iglesia y sobre lo que debe estar haciendo la iglesia? Recuerden, hay un paradigma. La Biblia es bien específica, dice, le llama a esto fortaleza. Es un paradigma mental que nosotros traemos por naturaleza y que Dios continuamente a través de la predicación de la palabra está tratando de romper ese paradigma para inculcarnos la visión que Él tiene del mundo y de la iglesia. Es una lucha constante. Por eso es que no es suficiente pararse a hablar. Hermanos, créanmelo, hay oradores tremendos en el mundo de los negocios. Hay personas que son oradores motivacionales que pueden moverlo a uno con diferentes emociones, con lágrimas. Una persona puede estar contando anécdotas e historias y le puede palpitar a uno el corazón y se le puede acelerar y puede salir uno con ganas de hacer cosas. Pero esto no es el don de Dios.
El don de Dios se refleja cuando realmente Dios logra hacer la voluntad de Él en las vidas de cada individuo. Es lo que en la palabra de Dios se conoce como el reino de Dios. Cuando Dios llega a gobernarnos. Cuando nosotros decimos, oh, puede estar la sociedad yendo hacia un lado, la corriente de pensamiento de ellos puede ir en rumbo determinado y la mayoría de los seres humanos piensan de esa manera, pero nosotros estamos nadando contra la corriente porque las ideas del cristianismo son siempre contraculturales, porque Dios nos está inculcando una mentalidad completamente diferente, valores completamente diferentes, una forma de pensar que es peculiar de Dios y que no la tiene el hombre natural. Entonces, ¿cuál es el crecimiento que Dios busca de su iglesia? Quiero que ustedes vean, en el verso 12 al final habla de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la finalidad del uso de los dones? Dice, la edificación del cuerpo de Cristo. En este texto, edificación se usa en el sentido de crecimiento. La palabra es oikodome en el griego, que simplemente significa edificar una casa o construir una casa. Figurativamente, según el lexicógrafo, es la acción de alguien que promueve el crecimiento de otro en sabiduría cristiana, en piedad, en santidad, en amor y entrega a Dios. Edificar no es escuchar un sermón bonito y salir contentos y decir, me siento bien. Eso no es edificación. Edificación son cambios que ocurren en nosotros como resultado de la predicación de la palabra de Dios o del estudio de la palabra de Dios. Si no ocurren esos cambios, no ha habido edificación. En la carta a los Efesios, este es el tipo de crecimiento que Dios busca producir en su iglesia. Escuchen, en el capítulo 2 de Efesios, versos 19-22, habla de crecimiento en santidad, para irse edificando en santidad. Utiliza también en términos de la unidad. No vamos a poner el pasaje, Jonathan, al principio del capítulo 4, eso lo vamos a dejar para otra ocasión, pero al principio del capítulo 4 habla sobre unidad y la escritura habla de que hay una edificación en unidad. Cuando la iglesia está unida como resultado del ministerio de la palabra de Dios, hay edificación. Cuando la iglesia crece en el conocimiento del Hijo de Dios, se ha edificado la iglesia. Cuando la iglesia crece en amor, se ha edificado la iglesia. Cuando la iglesia crece en devoción a Dios, se ha edificado la iglesia. ¿Cómo yo sé que una persona ha sido edificada por la palabra de Dios? Bueno, yo no sé mucho sobre ustedes, pero sé por mí mismo. Y esto es lo que yo sé. Cuando la palabra de Dios edifica mi vida, se producen cambios en mí. Y esos cambios no vienen porque, ay, me sentí bien, qué bonito el mensaje. Esos cambios vienen porque Dios logró romper con nuestros paradigmas mentales. Logró, como dice el apóstol Pablo, destruir fortalezas. Ese es el concepto que utiliza el apóstol Pablo en 2 de Corintios. La destrucción de fortalezas. Está hablando de fuertes, de esos fuertes de la antigüedad en donde los otros ejércitos no podían penetrar. Dice el apóstol Pablo, eso es lo que nosotros tenemos en la mente.
Y cada vez que se predica la palabra de Dios, el Espíritu Santo quiere penetrar ahí, y quiere penetrar ahí, y quiere penetrar ahí. Y cuando lo logra, mi vida es edificada. Cuando yo entro con una mentalidad y salgo con una mentalidad diferente, pensando diferente, con valores diferentes que los que antes teníamos, entonces fui edificado. Entonces, ¿cómo se logra la edificación? Bueno, sirviéndonos los unos a los otros, ministrándonos los unos a los otros. Pero la edificación es cambio, es crecimiento, es evolución, dice la palabra del Señor. La preocupación de Dios se relaciona al crecimiento espiritual y no tanto al crecimiento numérico. Yo no encuentro realmente en la palabra de Dios que Él nos hable sobre que debamos crecer numéricamente. Simplemente la Escritura habla sobre la iglesia creciendo numéricamente, pero no como una meta en sí, sino como el resultado del crecimiento espiritual. Un ejemplo de eso, ustedes lo pueden ver en el libro de los Hechos. Había un problema con las viudas, para alimentar a las viudas. ¿Se acuerdan ustedes? Los apóstoles le dijeron a la iglesia: miren, tráiganos a nosotros 7 personas que tengan estas características. Las personas fueron, les impusieron las manos. Estas personas comenzaron a servir, a repartir el alimento a esas viudas. Y dice la Escritura después que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. ¿Cómo puede ser eso? Porque hubo crecimiento, porque hubo cambios en las actitudes de los miembros de la iglesia. Porque la iglesia, en términos colectivos, le añadió algo que antes no tenían, que era organización. Y en base a esa organización, Dios produce el crecimiento, dice la palabra de Dios, el crecimiento numérico. Así que el crecimiento numérico es un resultado y no necesariamente una meta. Lo que Dios persigue es que nosotros seamos, que crezcamos espiritualmente. ¿Y cuál es el resultado final del crecimiento? Y rápidamente les voy a decir 2 cosas. Dios quiere que conozcamos a su Hijo. Eso es lo que dice el verso 13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Miren bien la explicación que da qué cosa es el conocimiento del Hijo de Dios. No es solamente un conocimiento intelectual. Dice: a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Interesante. Esto es lo que dice la Nueva Versión Internacional: a un varón perfecto, a la medida de la estatura, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. La Reina Valera actualizada dice: hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y qué está diciendo esto? Con esto la palabra de Dios. Conocer al Hijo no es una condición que permanece estática. Es algo que evoluciona todo el tiempo. Entre más conozco al Señor, entre más paso tiempo con Él, más va a ir cambiando mi vida, más se va asemejando a la vida de Él. Una ilustración clara, ¿se acuerdan ustedes? Moisés, cuando estuvo ante la presencia de Dios, bajó con el rostro iluminado y se tuvo que cubrir el rostro porque los hijos de Israel tenían miedo al esplendor que veían en el rostro de Moisés. Moisés estuvo ese tiempo en la presencia de Dios y se le pegó la gloria de Dios. Y eso es exactamente lo que ocurre con nosotros cuando llevamos una relación personal con Cristo. La luz de la gloria de Él se pega en nosotros. Así que Dios quiere que conozcamos a su Hijo. Y número 2, Dios quiere que seamos como su Hijo. Dios quiere que seamos como su Hijo. Miren el verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Obviamente hay un montón de áreas de crecimiento. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, dice la palabra de Dios.
Y tal vez leyendo de la Nueva Versión Internacional podemos captar un poco más esto. Dice, más bien, al vivir la verdad en amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ok. Dio dones a los miembros de la iglesia, ¿para qué? A unos les dio dones de capacitación para capacitar al pueblo de Dios, a otros les dio dones para servir a Dios a través de esos dones. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, dice la palabra de Dios que crezcamos espiritualmente. ¿Y para qué crecer espiritualmente? Dice que el objetivo final de Dios es parecernos más y más a Cristo a medida que avance el tiempo. Le pregunto a usted, en base a lo que hemos visto de la palabra de Dios, ¿cómo está usted? ¿Alguna vez usted se ha dado la tarea de sentarse y analizar y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Alguna vez usted ha tomado a Dios en serio de su palabra, se ha sido de la palabra y ha dicho, Señor, yo creo que lo que dice aquí es cierto? Y si lo que dice aquí que es cierto, significa que yo tengo dones que tú me has dado. Y si eso es cierto, quiere decir que hay una relación entre el propósito tuyo para mi vida y esos dones. Y si eso es cierto, entonces, ¿por qué yo no he hecho nada al respecto? Debería de convertirse en una obsesión para nosotros el identificar cuáles son esos dones y ponerlos en función. Y quiero terminar diciéndoles esto. En Mateo 25 hay una parábola. Y yo quiero que ustedes se lleven esta pregunta en la mente. ¿Es esta parábola cierta o no es cierta? Esa es la primera. Y la segunda es, si eso que Jesús está diciendo ahí es cierto, ¿de verdad lo creemos? Mateo 25 dice que un hombre rico salió y dejó talentos, le dejó dinero. Los talentos son una medida de peso, por cierto, en la época bíblica. Le dejó, vamos a ponerle $1,000 por talento. Le dejó a unos 2,000, a uno 2,000, a otros 5,000. Y les dijo, miren, ustedes son mayordomos, administren esto. Y se fue. Y regresó. Y el que recibió 5 lo duplicó. El que recibió 2 lo duplicó. Es decir, negoció con ese dinero, lo metió en una cuenta de inversiones y sacó ganancia. Y el que tenía uno solo, le devolvió el que tenía al Señor. Le dijo, esto fue lo que me diste, aquí está. Piensen por un momento la actitud del Señor. A los que invirtieron y duplicaron la cantidad del dinero, le llamó buen siervo y fiel. Al que enterró el dinero y le devolvió el dinero que él le había dado originalmente sin ganancia, le dijo, siervo malo y negligente. Y yo les voy a decir a ustedes que eso yo lo he llevado toda mi vida. Porque no quiero realmente pensar que porque soy cristiano y la sangre de Cristo me lavó en un momento determinado, yo me convertí en negligente con los dones que Dios me ha dado.
Y no quiero llegar en el día del juicio a escuchar lo que no quiero oír. Que el Señor me diga, siervo malo y negligente. Y que tras esa censura me pierda de vivir una eternidad con Cristo. Debe ser algo grave recibir un don de Dios y en el día del juicio devolvérselo sin haber hecho absolutamente nada. Porque el Señor en la parábola estaba airado. Airado porque no hemos sabido apreciar lo que Él nos ha dado. Airado porque hemos tomado a menos la bendición, la gracia que Él nos ha otorgado. Airados porque hemos oído y nos hemos quedado paralizados. Pueda el Señor llevar esto a la mente de todos y pueda romper esos paradigmas mentales que nosotros tenemos sobre lo que es cristianismo. Que pueda romper esas barreras que impiden que la palabra de Dios penetre y haga los cambios deseados en nosotros. Acompáñame en palabras de oración. Amado Dios y Padre, te damos las gracias, Señor, por tan grande privilegio. No solamente nos has resucitado y nos has sentado en lugares celestiales con Cristo, sino que has participado, Señor, nos has hecho partícipes a nosotros de las bendiciones de la victoria de Cristo. No solamente nos has dado salvación, sino nos has dado el Espíritu Santo y a través de Él nos has dado dones, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer tu palabra, a tomar la palabra que hemos oído como si estuviéramos audiblemente oyéndote decirnos estas cosas. Y ayúdanos, Señor, a que por lo menos en algunos de nosotros se pueda producir edificación, crecimiento, cambios en nuestras vidas, en nuestras prioridades, en el uso de nuestro tiempo, en nuestros valores. Que lo que antes pensábamos se quede en el pasado como algo inútil y vano y nos hagas partícipes de la mentalidad tuya. Porque al fin y al cabo, Señor, eso es lo que has querido hacer en nosotros desde el principio. Y nosotros muchas veces por dureza de corazón nos hemos privado de esas bendiciones. Gracias te damos y te pedimos esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por habernos acompañado. Por favor, dele like al mensaje en la palabra de Dios y compártalo con sus amigos. Dios le bendiga.